Este 8 de marzo, vota Senado, vota Cámara, Pacto Histórico. Recibamos con un gran aplauso a nuestra próxima congresista del Pacto Histórico de Huila, Lourdes Mateus. Para nosotros es un honor de manera cordial le damos la bienvenida a este gran territorio del occidente de Huila. Bienvenida, Lourdes. Bueno, con las buenas, felices, revolucionarias gracias al pueblo de La Plata, arriba, 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 antes de arrancar, quiero por supuesto saludar al equipo de La Plata, este equipo maravilloso del Pacto Histórico que hizo posible este evento. Gracias, chicos y chicas, gracias por siempre estar prestos a defender esta iniciativa política. Quiero dar un saludo especial a mis compañeros de mesa, a Mauro, mi compañero de lista que ha estado ahí firme durante todo este proceso, y por supuesto quiero pedir un saludo muy especial y un aplauso para Luis Emilio Pajoy, anfitrión de la casa. Muchas gracias, participante en la consulta que nos acompaña también en la mesa. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, cerquita, menos de 20 días para un día histórico que no tengo duda va a ser en el departamento del Huila y en toda Colombia. Mi nombre es Lourdes Mateus, yo soy enfermera profesional, abogada, me especialicé en Derecho Laboral y a la Seguridad Social y me volví abogada porque aquí tienen la prueba fehaciente, vivita, y hoy hablando bien duro, de que el sistema de salud no lo quebró Petro. El sistema de salud nació quebrado y yo, como una enfermera revolucionaria hace 20 años, me le rebelé a ese sistema y decidí dedicar todos los días de mi vida para salvar la vida de los colombianos y de colombianas y lograr transformar el derecho a la salud de Colombia. En el camino de estos 20 años he conocido otros hombres, otras mujeres, otros jóvenes que han desarrollado otras luchas, y ahí entendí que los procesos alternativos y políticos que hoy representamos somos el acumulado de muchas décadas de insistencia y de resistencia que ha tenido el pueblo digno de Colombia para enfrentarse a la vieja política sin dejar de creer que otra Colombia realmente es posible. Y eso somos el Pacto Histórico. El Pacto Histórico no nació hace un mes, que nos dieron la personería jurídica. El Pacto Histórico lleva gestándose en este país décadas. Nos ha costado muertos, nos ha costado dignidad, nos ha costado lucha, y por eso estamos aquí dispuestos a defender lo que reclamamos y por lo que este país ha luchado durante tantos años. Hasta un genocidio político fue víctima, procesos que hoy hacen parte del Pacto Histórico. Aquí, entre ustedes, hay sobrevivientes de la Unión Patriótica, un partido que casi fue exterminado por pensar diferente. Y hoy nos recogemos aquí, en el Pacto Histórico, como la esperanza realmente de que otra Colombia es posible. Logramos, compañeros y compañeras, y es lo que no se nos puede olvidar, algo que hace 20 años o 30 años, en medio de la más cruda violencia que ha tenido este país, pensábamos que era imposible. Lo logramos, compañeros y compañeras, lo logramos. No se nos puede olvidar el camino, no se nos puede olvidar ese 19 de junio, cuando en esa pantalla de ese noticiero que toda la vida dependió de la vieja política, apareció Gustavo Petro, presidente. Lo habíamos logrado. Después de décadas de haberlo luchado, después de décadas de haberlo insistido, gastamos los tenis, convencimos al vecino, al señor del mototaxi, lo hicimos juntos y juntas logramos algo que era antes imposible: el primer gobierno progresista y popular, el primer gobierno del pueblo y para el pueblo. Nuestra victoria, y la reclamamos. Pero cometimos un error, compañeros y compañeras. No logramos las mayorías en el Congreso de la República. Logramos una cosa imposible: lograr la presidencia, y nuestro presidente, ese primer gobierno alternativo y popular, lo tiraron a los lobos. Permitimos que lo tiraran a los lobos. Extorsionaron a nuestro presidente. Se inventaron que las luchas y las agendas del presidente eran una puesta sola de
país que requería 7 reformas sociales. 7, como mínimo. Como mínimo. Y ese Congreso de la República que legisla para las élites lo impidió hasta el día de hoy a toda costa. De esas 7 reformas sociales solamente pasaron 2. Pasó la reforma laboral gracias a que nuestro presidente se atrevió a chantajear al Congreso de la República y les dijo que si no les devolvía los derechos laborales a los trabajadores y a las trabajadoras de Colombia, iba a sacar el pueblo a la calle. Y como le tiene miedo al pueblo organizado, en menos de una semana estaba solucionado el problema de la reforma laboral de un derecho en Colombia. Pero eso pasó gracias a nuestro presidente, porque si fuera por la representación huilense, pues la senadora Esperanza Andrade, que llevaba un día siendo senadora y no le importó firmar el archivo de la reforma laboral, votando en contra del pueblo trabajador, también es huilense. Y nosotros nos quedamos con eso en el corazón. Y es una de las razones por las cuales el 8 de marzo la historia también de este departamento va a cambiar. Pasó la reforma laboral y unos pocos días después fue demandada por una señora que quiere ser presidenta de la República, una señora que se llama Paloma Valencia, y que impedía una cosa mínima que era devolverle el derecho a los abuelos y abuelas pobres de Colombia que pudieran tener un bono pensional de 500.000 y no de 230.000 como de manera voluntaria el presidente se está llevando. Y en esta reforma pensional también está el derecho de las mujeres que dedicaron toda su vida a cuidar a sus hijos y que por esa razón no pudieron cotizar a que después de los 65 años pudiéramos tener un bono pensional que le permitiera a las mujeres una cosa básica como no aguantar hambre después de haber dedicado su vida al cuidado de los hijos de Colombia. Pero el resto se nos quedó. Nos mandó la reforma a la salud 3 veces. 3 veces la presentó el gobierno y 3 veces el Congreso de la República. Ese Congreso de la República, protector de privilegiados, la echó para abajo. Protegieron un negocio multimillonario de las EPS que manejan recursos públicos por 100 billones de pesos sin prestar los servicios de salud a la gente. Cuando ustedes, compañeros y compañeras, van al médico, no van a la EPS. La EPS no presta servicios de salud y eso yo lo digo bien claro. Las EPS no prestan servicios de salud. En las EPS no hay médicos, en las EPS no hay enfermeras, en las EPS solamente hay administrativos que le ponen barreras a la gente para que no pueda acceder al derecho a la salud. Y por eso es nuestro partido político y es nuestro presidente el que dice sin ningún problema que esa guachafita se tiene que acabar y que las EPS tienen que acabar sin devolvérsele a los colombianos y colombianas más de 20 billones de pesos que se han robado de la salud de los colombianos y de las colombianas y que hoy todavía está cobrando la vida de miles de personas en Colombia. Y nos hizo falta también la reforma a la educación que va a permitir que nuestros hijos y nuestras hijas tengan garantizado el derecho a una educación de calidad desde los 2 años hasta la educación superior. Y nos hace falta la reforma a la justicia, porque sin justicia no hay paz. Y nos hace falta también la reforma política, entre otras cosas, para reformar el Consejo Nacional Electoral. A ver si así logramos que el señor Álvaro Hernán Prada, en vez de estar atacando la democracia y al pacto histórico, nuestras listas a la Cámara, impidiendo que nuestro candidato presidencial vaya a la consulta, más bien dedica su tiempo a ir a la fiscalía, en donde tiene varias cuentas pendientes hoy sin responder. Y nos hace falta la reforma agraria, compañeros y compañeras, por una razón sencilla, y en esto quiero detenerme un par de minutos. La reforma agraria es la columna vertebral de la paz en este país. El problema de la tierra y de la violencia ha sido justamente la causa estructural, la distribución de la tierra. Por una razón sencilla, datos internacionales manifiestan que en Colombia hay 43 millones de hectáreas listas para producir comida, tierra fértil para producir comida. Y
alimentaria y resistirle a los tratados de libre comercio que, entre otras cosas, nos inundan esta tierra de arroz cuando somos uno de los mayores productores. Eso se tiene que acabar, compañeros y compañeras. Y por eso ahora estamos pasando, no de la reforma agraria, sino a la revolución agraria. Porque no solamente vamos a lograr la redistribución de las tierras en el proyecto político del pacto histórico, que no le basta a un solo gobierno. Necesitamos 25 años de la reelección del proyecto político del pacto histórico para lograr romper la cadena de desigualdad que ha tenido este gobierno. 25 años de gobierno progresista es la ruta para cambiar la vida política de este país. No lo vamos a resolver en dos. Porque después de redistribuir la tierra, nos toca formalizar la tierra para que los campesinos y las campesinas sean dueños de la parcela donde viven y donde trabajan, cosas que hoy no existen. Y para que después podamos hablar de una línea de crédito especial para los campesinos y las campesinas que hoy no existen, o de la más baja tasa de interés que permita a los campesinos y a las campesinas garantizar la soberanía alimentaria del país. Además de aumentar los temas de comercialización y las vías terciarias, que son abundantes. Y esto con la premisa absoluta en el gobierno de Iván Cepeda, que seguramente será, así lo garantizaremos. No vamos a pasar solamente con la reforma agraria, vamos por la revolución agraria, porque aquí quiero que en La Plata se escuche muy duro. La tierra tiene que ser ¿para quién? Para el campesino que la trabaja de nuevo. La tierra tiene que ser ¿para quién? Eso, así es que tiene que ser aquí en La Plata. Así que nosotros y nosotras, compañeros y compañeras, el proyecto político del pacto histórico el próximo 8 de marzo no solamente se va a consolidar como la fuerza más grande del país, sino que se va a consolidar como la fuerza más importante del Huila, y que se vaya sabiendo la vieja política, la política tradicional, que en el departamento del Huila no solamente les vamos a ganar 2 cámaras y el Senado de la República, sino que además se vayan preparando, porque les vamos a poner concejales de los 37 municipios. Vamos por 2 asambleas y comenzamos a soñar desde ya, compañeros y compañeras, con la primera gobernación alternativa y progresista del departamento del Huila. Así que, terminando esto, necesitamos la gran tarea de convencer de nuevo al vecino, a la vecina. Vamos a salir del closet político. Aquí estamos los defensores del cambio. A partir de ahora somos los petristas que defendemos el gobierno. A nosotros no nos da pena que le dé pena a Triana, que le dé pena a nadie. A nosotros, ¿por qué? Somos los defensores del gobierno. El próximo 8 de marzo vamos a votar contundentemente Senado, pacto, Cámara, pacto, ni un paso atrás. ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! Este 8 de marzo, vota Senado, vota Cámara, pacto histórico.